Y ahora, si así me lo permiten, vamos a tomar contacto con Rosy Muñoz, una dirigente, en realidad una activa defensora justamente de los derechos de las personas, de los derechos humanos, y parte del Cabildo Abierto por el Derecho Social de la Educación, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo le va, Rosy? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Aquí estamos a disposición y para contarles en qué anda el Cabildo Abierto por el Derecho Social a la Educación. Bueno, justamente es lo que queríamos saber, porque sabemos que, poco de lo que sabemos, es que la educación son algunos de esos elementos que son bien usados normalmente en campañas de carácter político proselitista, pero que una vez que se asume, parece que la memoria les consume la posibilidad de actuar en favor de la educación, ¿no? Así es, Ariel, y en ese sentido, y en relación a lo que estás comentando, este Cabildo Abierto, este colectivo de Cabildo Abierto por el Derecho Social a la Educación, que no es ni más ni menos que un grupo de educadoras y educadores que estamos pensando la política educativa, sobre todo anclada en nuestra provincia, pero también con una fuerte mirada en lo nacional. Estamos también atravesados por esta preocupación frente al negacionismo de algunas personas que ostentan cargos públicos y otras que sin estar vinculados a cargos públicos siguen planteando una cuestión de la desmemoria, de la negación de nuestro pasado reciente, y creemos que esto hace mucho daño a nuestra sociedad, hace mucho daño a la educación, y sobre todo decimos que es un momento de que todas y todos los educadores, la sociedad en general, las familias en particular y los estudiantes que están en condiciones de hacerlo, podamos defender este derecho social a la educación, que incluye, además, como principio rector y general, dentro de la Ley Nacional de Educación, el respeto irrestricto por los derechos humanos. Entonces me parece que, siendo ya un mandato legal que está en nuestra Ley Nacional de Educación, que está incorporada nuestra ley en pactos y tratados internacionales de derechos humanos, que incluye la Ley de Protección Integral de Derechos, no nos queda más que llevar a la práctica este mandato legal y acercar el mandato legal, que es un horizonte, a nuestro país real. Y esto se hace con mucha palabra, con mucha conversación, con mucho posicionamiento y mucho ejemplo experiencial del relato de una historia, primero, que no queremos que se repita, pero por otro lado, anclarnos en el presente para decir cómo queremos vivir en democracia la ciudadanía mendocina y argentina. Sí, y uno de los factores que preocupa tiene que ver con desde dónde surgen algunas manifestaciones que no son de los lugares, podríamos decir, esperables, ¿no? Que no es específicamente de alguien que esté excluido del sistema, no es de un lumpen, de un marginal que ha recibido un castigo indebido, ¿no? Así es. Y bueno, parece que en la vida, como en la política y en la sociedad, estos personajes no dejan de sorprendernos por sus miradas, por sus apreciaciones y por sus percepciones. Por eso nosotros decimos que la construcción de sentido, que es siempre colectiva, tiene que ser una construcción de sentido con mucho nivel de explicitación, porque lo que no se dice, lo que nosotros no decimos, lo dicen otros, y no lo dicen precisamente como lo estamos pensando en clave democrática, y lo que no se pone a la discusión es tomado por otros sectores, y por eso la importancia de reivindicar en forma permanente estas luchas que atraviesan todos los estamentos de la sociedad, pero además que atraviesan todas las actividades de la sociedad. Justamente en este Cabildo Abierto por el Derecho Social a la Educación, que nace de la iniciativa de educadoras y educadores
allá por el 2020, cuando conversábamos con ustedes en plena pandemia, y donde justamente en plena pandemia el gobierno de la provincia intentó implementar o impulsar un borrador de ley provincial de educación en el que la mayoría de los docentes se expresó por el rechazo, y nosotros particularmente hablamos de que ese borrador contrariaba flagrantemente los principios establecidos en la Ley Nacional de Educación. Bueno, hoy vuelven a hacerse visible en algunas otras acciones que se llevan adelante desde la educación, y por eso nosotros decimos que cada espacio, cada colectivo educativo tiene un rol, una función imprescindible que cumplir. Nosotras y nosotros desde Cabildo Abierto por el Derecho Social a la Educación nos sentimos llamados a profundizar y reflexionar desde una política general que no es de espacio partidario, que no es de espacio sindical, es simplemente de espacio de profesionales y trabajadoras y trabajadores de la educación, que hemos hecho un recorrido dentro del sistema en los distintos niveles y modalidades del mismo, y que creemos que estamos en condiciones de aportar esa experiencia acumulada al resto de la sociedad y también a los trabajadores y trabajadoras de la educación. A propósito de esto, Rosy, le hacemos una pregunta puntual porque es inevitable hacer algunas asociaciones en relación a algunas manifestaciones, precisamente cercano, próximo al 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, de algunos personajes, como decíamos antes, pero además vemos, observamos y experimentamos lamentablemente el accionar, por ejemplo, de la policía, y que, como bien sabemos, reciben una instrucción, el actual Instituto Universitario de Seguridad, en donde, sin lugar a dudas, la educación que se puede estar impartiendo ahí no obedece a los cánones que favorecen un sistema democrático y armónico. ¿Ustedes han tomado conocimiento, se han involucrado, han podido inmiscuirse? Hemos tomado nota del tema. Por supuesto que tenemos una fuerte ligación con compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de otros espacios que trabajan básicamente sobre el tema de violencia institucional, y nosotros lo que hacemos es un llamamiento que incluye no solamente el repudio, porque el repudio nos parece que se queda en solamente un acto de rechazo a una acción realizada. Sí. Yo creo que es en este momento el repudio y la condena a cualquier acto de violencia institucional que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos y de los ciudadanos, pero sobre todas las cosas, que ponga en riesgo la vida de los jóvenes, de los estudiantes, de los niños y de las niñas que no tienen a veces representación propia, que necesitan una mediación para su representación, y que frente a esta situación se sienten invalidados frente a una agresión externa de tales características. Creemos que tampoco la palabra es que el accionar policial ha sido un accionar desmedido, sino que ha sido un accionar violento. Claro. Lo desmedido no puede estar dentro, no puede ocupar nuestro lenguaje. Inclusive, no hay desmesura. Claro, sí, inclusive hay un término, bueno, que ha sido bastante estudiado y que se utilizó durante mucho tiempo con muy buenas intenciones, pero que no ha servido, y cuando dicen exceso, ¿no? Que exceso es algo cuando sobra, pero lo malo es evitable, no es que haya, o sea, muy o poco malo. El tema es que no exista tal cosa, y menos emanado desde una fuerza de seguridad que debe hacer exactamente lo contrario, debe proteger a los y a las ciudadanas. Absolutamente, y además ligado esto, porque este hecho se produjo un día después que el país entero se movilizó en la conmemoración del 24 de marzo por memoria, verdad y justicia. Digo, qué mensaje tan tremendo le estamos dando a esta sociedad y a esta juventud
que se está formando en ciudadanía, que se está formando en democracia, frente a esta violencia emanada desde el Estado. Sí. Entonces lo que nos parece es que la relativización Exacto. de estas acciones, tanto a través de la actitud como a través de la palabra, nos daña muchísimo. Y lo digo esto en este programa con absoluta libertad, porque sé que ustedes en el programa son trabajadores de la palabra y cuidadosos de esa palabra, porque nosotros siempre decimos, la palabra es como una flecha, uno la lanza a rodar y las interpretaciones pueden ser diversas. Por eso, mientras más clara la palabra, mientras no generemos dobles sentidos en la ciudadanía, estaremos portando a una construcción de una política educativa que tiene que atravesar, ni siquiera diga que sea transversal, porque lo transversal también tiene sus cuitas, ¿no? Sí, claro. Cuando decimos que es transversal, no le damos la importancia Sí, que debiera tener, y bueno, se No, y toca parece que cuando se puede. y parece que hay una confusión en cuanto a las jerarquías, que no es bueno, porque las jerarquías ocasionales sirven. Y justamente hablando de esto, de la educación y de la seguridad, tememos, por ignorancia, porque no tenemos acceso tampoco, que lo que se imparte en el Instituto de Educación Superior que reciben quienes van a ser funcionarios de la policía, no debe ser muy distinto a los pronunciamientos que tiene, por ejemplo, el propio ministro de Seguridad, que al ver lo que seguramente la mayoría hemos visto, que no obedece a un comportamiento ejemplar por parte de los policías, sino muy por el contrario, tienen escenas de violencias absolutamente injustificables, que el propio ministro de Seguridad avale, convalide y diga que eso es lo que deben hacer los policías, es peor que preocupante, ¿eh? Claro, exacto. Dijeron, estaban en el lugar donde tenían que estar y haciendo lo que tenían que hacer. Es decir, realmente para el imaginario social, el imaginario popular, se está haciendo cargo, no la disciplina, sino un tipo de disciplinamiento que violenta lo más impresionante que debe cuidar el ser humano, que es su propia identidad, su propia persona. Así es que yo creo que desde educación tenemos mucho para hacer. Siempre decimos, venimos diciendo las educadoras y los educadores que estamos dentro del sistema y que ahora transitamos por otros andamiajes, decimos, hemos repetido en innumerables veces que la educación está en crisis. Bueno, pareciera ser que nos toca caminar por ese camino de crisis, pero que también nos ofrece algunas oportunidades importantes para la reflexión, para la incorporación de nuevos conocimientos valiosos, conocimientos relevantes, que solamente pueden darse en la escuela si la escuela como institución, como colectivo, logra que sus integrantes realmente estén en clave de reflexión y puedan hacer una conversación abierta y democrática de lo que está ocurriendo, porque también es alarmante que hemos vuelto a las instituciones educativas después de 2 años de una pandemia que azotó al mundo y azotó a la Argentina, y es como si volviéramos de unas largas vacaciones. No se acusa recibo que venimos golpeados. Nuestros estudiantes vienen con familias que han sufrido pérdidas, que han sufrido enfermedades, que han sufrido privaciones sociales, culturales, educativas, y bueno, es allí donde está el registro. Cuando hablamos de los puntos de partida educativos de los estudiantes, no estamos hablando de dónde solamente enseñar lo que no han aprendido, no es hasta qué tabla de multiplicar aprendieron, es cuáles son las cuestiones experienciales que marcaron las vidas de los estudiantes para que nosotros podamos evaluar y hacer y ofrecer trayectorias virtuosas a quienes están en los establecimientos. Rosy, Beto Sabatini se incorpora en la conversación. ¿Cómo estás? Beto, te saluda Beto. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, Beto, buen día. Buen día. Te hago una pregunta súper concreta. ¿Ustedes han trabajado algún tipo de material, documento o piensan hacer algún tipo de publicación con todo este tipo de posturas y análisis y desarrollos que van haciendo desde el Cabildo? Bueno, bien,
la pregunta al hueso. Nosotros cuando iniciamos Cabildo Abierto, lo digo brevemente, iniciamos con una proclama que tuvo la adhesión de más de 200 organizaciones, tanto institucionales como colectivos de derechos humanos, pueblos originarios, movimientos feministas, más adhesiones individuales de personas que han transitado el sistema educativo y que han sido referencia en nuestra provincia, entre ellos y ellas algunos ministros, subsecretarios de acá de la provincia de Mendoza. En esa proclama inicial, que es el texto inaugural de Cabildo, nosotros planteamos 3 ejes fundamentales para la discusión, porque nos parecía que sobre esos 3 ejes no podía haber ni un solo educador, ni un solo ciudadano y ciudadana que no pudiera estar de acuerdo, pero además estaban plasmados en la ley. Y los 3 ejes eran: la educación es un derecho social, afirmativo, una afirmación; la educación es un bien público; y la educación es una responsabilidad indelegable del Estado nacional y provincial. Con estos 3 ejes, después de lograr las adhesiones, nos mantuvimos en conversaciones, como nacimos en pandemia, en conversaciones virtuales durante mucho tiempo, y recibiendo los aportes de estas personas e instituciones y colectivos que habían hecho aportes a Cabildo Abierto para el Derecho Social en la Educación, los cuales compilamos. Tenemos más de 250 aportes de estas organizaciones, instituciones y personas individuales, y en una primera instancia nos planteamos lo siguiente: presentarlos a las comisiones de educación de la legislatura provincial, donde se legisla la política educativa, comisión de diputados y senadores. Allí lo recibieron. Lo que estamos esperando es que este material sea tenido en cuenta, porque ha nacido de las entrañas de quienes tienen un importante nivel de expertez en la educación, pero además de la ciudadanía que también se involucra en el tema educativo. Fueron recibidos con agrado y con el compromiso de leerlo y tenerlo en cuenta. También lo que hicimos para esta etapa, que ya iniciamos más la presencialidad, es empezar a marcar una agenda donde, una vez recibidos estos aportes, y que ya son de carácter público y que incluso están en manos del Ministerio de Educación de la Nación, una de las que firma la adhesión a este Cabildo Abierto es María Inés Abrile de Volmer, que actualmente es funcionaria de ese ministerio, o sea que tenemos una relación muy aceitada con ellos. Hemos decidido encontrarnos asiduamente con los colectivos que hicieron estos aportes, y justamente en este día quería comentarles que el primer encuentro del año lo hemos hecho con integrantes de la Casa por la Memoria y la Cultura Popular, con Las Chachas, que es una red comunitaria feminista, y con el Aula 15 de Transformando la Educación, que es un CEN dependiente de la DGE, y que trabaja en la construcción colectiva, este último, que legitima saberes, capitales culturales, brinda una educación inclusiva desde una perspectiva de géneros y diversidades, y hemos coincidido felizmente en aunar esfuerzos, tanto como metodológicos y procedimentales, en torno a la exigencia del cumplimiento de estos 3 ejes que dieron origen a Cabildo Abierto. Por supuesto que aunar esfuerzos quiere decir juntar lo fragmentado, fortalecernos entre nosotros, ir sacando material para entregar, y una próxima que se nos viene es la entrega la semana próxima de material que no ha producido Cabildo Abierto, pero al que adhiere fuertemente, que es un material realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, con perspectiva de derechos, que tiene que ver con literatura, con ciencias sociales, con juegos y matemáticas para todos los niveles de la educación, y en asocio con el Centro Cultural Cieneguita Cartonera, un grupo de mujeres que lleva adelante una acción editorial alternativa. Vamos a visitar algunas instituciones y bibliotecas populares del departamento de Las Heras para poner en manos de esas instituciones y en nombre de Cabildo Abierto por el Derecho Social a la Educación este material, que sin dudas va a servir
para transitar este momento tan difícil de tanta tiniebla en algunos momentos que uno ve, donde en lugar de generar frustraciones o abrazarnos por las frustraciones generadas por lo que ocurre, nos abracemos con optimismo pedagógico, fuertemente y con una voluntad militante para revertir la difícil situación por la que estamos atravesando. Bien, bueno, muchas gracias, ha sido clarísima como siempre, Rosy Muñoz. Le agradecemos estos minutos y ojalá que prosperen los proyectos para que tengamos una mejor educación. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y bueno, decirle que les escuchamos y que por supuesto invitamos a nuestros amigos, compañeros, a que también les escuchen. Es una buena manera de transitar las mañanas mendocinas. Bueno, muchas gracias, Rosy Muñoz. Gracias a ustedes. Sobre y del Cabildo por la Educación. Este colectivo muy interesante porque es gente, no es solamente personas que tienen un interés, no tienen de ninguna manera un interés especulativo, decíamos, ¿no? Son personas docentes, conocedores y que además rescatan la importancia vital que tiene la educación.